Grandes progresos se han realizado en la mecanización del corte y el alza de la caña, en buena medida en base a las invenciones cubanas, aunque todavía resultan insuficientes. Un nuevo sistema de trabajo se organiza con dificultades para ocupar el lugar del viejo sistema desorganizado por los cambios que la revolución trajo consigo. Los macheteros profesionales presidiarios del azúcar son en Cuba una especie extinguida. También para ellos la revolución implicó la libertad de elegir otros oficios menos pesados y para sus hijos la posibilidad de estudiar mediante becas en las ciudades. La redención de los cañeros ha provocado en consecuencia precio inevitable severos trastornos para la economía de la isla. En 1970, Cuba debió utilizar el triple de trabajadores para la zafra, en su mayoría voluntarios o soldados o trabajadores de otros sectores, con lo que se perjudicaron las demás actividades del campo y de la ciudad, las cosechas de otros productos, el ritmo de trabajo de las fábricas. Y hay que tener en cuenta en este sentido que en una sociedad socialista, a diferencia medio a la desocupación ni por la codicia, otros motores, la solidaridad, la responsabilidad colectiva, la toma de conciencia de los deberes y los derechos que lanzan al hombre más allá del egoísmo, deben ponerse en funcionamiento y no se cambia la conciencia de un pueblo entero en un santiamén. Cuando la revolución conquistó el poder, según Fidel Castro, la mayoría de los cubanos no era ni siquiera antiimperialista. Los cubanos se fueron radicalizando junto con su revolución a medida que se sucedían los desafíos y las respuestas, los golpes y los contragolpes entre La Habana y Washington, y a medida que se iban convirtiendo en hechos concretos las promesas de justicia social. Se construyeron 170 hospitales nuevos y otros tantos policlínicos, y se hizo gratuita la asistencia médica. Se multiplicó por 3 la cantidad de estudiantes matriculados a todos los niveles y también la educación se hizo gratuita. Las becas benefician hoy a más de 300,000 niños y jóvenes y se multiplicaron los internados y los círculos infantiles. Gran parte de la población no paga alquiler y ya son gratuitos los servicios de agua, luz, teléfono, funerales y espectáculos deportivos. Los gastos en servicios sociales crecieron 5 veces en pocos años. Pero ahora que todos tienen educación y zapatos, las necesidades se ven multiplicando geométricamente y la producción solo puede crecer aritméticamente. La presión del consumo, que es ahora consumo de todos y no de todos, también obliga a Cuba el aumento rápido de las exportaciones y el azúcar continúa siendo el mayor fuente de recursos. Hay escasez, es cierto, de diversos productos. En 1970 faltan frutas y heladeras, ropa. Las colas muy frecuentes no solo resultan de la desorganización de la atribución, la causa esencial de la escasez es la nueva abundancia de consumidores. Ahora el país pertenece a todos. Se trata, por lo tanto, de una escasez de signo inverso a la que padecen los demás países latinoamericanos. En el mismo sentido operan los gastos de defensa. Cuba está obligada a dormir con los ojos abiertos y también eso resulta en términos económicos muy caro. Esta revolución acosada, que ha debido soportar invasiones y sabotajes sin tregua, no cae porque extraña dictadura la defiende su pueblo en armas. Las expropiadores expropiadas no se resignan. En abril de 1961, la brigada que desembarcó en Playa Girón no estaba formada solamente por los viejos militares y policías de Batista, sino también por los dueños de más de 370,000 hectáreas de tierra, casi 10,000 inmuebles, 70 fábricas, 10 centrales azucareros, 3 bancos, 5 minas y 12 cabarets. El dictador de Guatemala, Miguel Irigoras, cedió campos de entrenamiento a los expedicionarios a cambio de las promesas que los norteamericanos le formularon. Según él mismo confesó más tarde, dinero contante y sonante que nunca le pagaron, y un aumento de la cuota guatemalteca de azúcar en el mercado de los Estados Unidos. En 1965, otro país azucarero, la República Dominicana, sufrió la invasión de unos 40,000 marines
dispuestos a permanecer indefinitivamente en este país, en vista de la confusión reinante. Según declaró su comandante, el general Bruce Palmer, la caída vertical de los precios del azúcar había sido uno de los factores que hicieron estallar la indignación popular. El pueblo se levantó contra la dictadura militar, que tiene la memoria del burro porque no olvida nunca dónde come. Bendijo la invasión y la estimuló con nuevas fuerzas. Había que matar el germen de otra Cuba. Gracias al sacrificio de los esclavos en el Caribe nacieron la máquina de James Watt y los cañones de Washington. El Che Guevara decía que el subdesarrollo es un enano de cabeza enorme y panza hinchada. Sus piernas débiles y sus brazos cortos no armonizaban con el resto del cuerpo. La Habana resplandecía, zumbaban las carillas por sus avenidas de lujo, y en el cabaret más grande del mundo ondulaban al ritmo de Lecuona las betés más hermosas. Mientras tanto, en el campo cubano, solo 1 de cada 10 obreros agrícolas bebían leche. Apenas un 4% consumía carne y según el Consejo Nacional de Economía, las 3/5 partes de los trabajadores rurales ganaban salarios que eran 3 o 4 veces inferiores al costo de la vida. Pero el azúcar no solo produjo enanos, también produjo gigantes, o al menos contribuyó intensamente al desarrollo de los gigantes. El azúcar del trópico latinoamericano aportó un gran impulso a la acumulación de los capitales para el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Holanda y también de los Estados Unidos, al mismo tiempo que mutiló la economía del nordeste de Brasil y de las islas del Caribe, y selló la ruina histórica de África. El comercio triangular entre Europa, África y América tuvo por viga maestra el tráfico de esclavos con destino a las plantaciones de azúcar. La historia de un grano de azúcar es toda una lección de economía política y también de moral, decía Augusto Cochín. La tribu de África Occidental vivía peleando entre sí para aumentar con los prisioneros de guerra. Sus reversas de esclavos pertenecían a los dominios coloniales de Portugal, pero los portugueses no tenían naves ni artículos industriales que ofrecer en la época del auge de la trata de negros y se convirtieron en meros intermediarios entre los capitanes negreros de otras potencias y los reyezuelos africanos. Inglaterra fue, hasta que no le resultó conveniente, la gran campeona de la compra y venta de carne humana. Los hondaleses tenían, sin embargo, más larga tradición en el negocio porque Carlos B les había regalado el monopolio del transporte de negros a América tiempo antes de que Inglaterra obtuviera el derecho de introducir esclavos en las colonias ajenas. Y en cuanto a Francia, Luis XIV, el rey Sol, compartía con el rey de España la mitad de las ganancias de la Compañía de Guinea, formada en 1701 para el tráfico de esclavos hacia América, y su ministerio Colbert, artífice de las industrializaciones francesas, tenía motivos para afirmar que la trata de negros era recomendable para el progreso de la Marina Mercante Nacional. Adam Smith decía que el descubrimiento de América había elevado el sistema mercantil a un grado de esplendor y gloria de que otro modo no hubiera alcanzado jamás. Según Sergio Bagu, el más formidable motor de acumulación del capital mercantil europeo fue la esclavitud americana. Entre los albores del siglo XIV y la agonía del siglo XIX, varios millones de africanos, no se sabe cuántos, atravesaron el océano. Se sabe sí que fueron mucho más que los inmigrantes blancos provenientes de Europa, aunque claro está, muchos menos sobrevivieron del Motomac al Río de la Plata. Los esclavos edificaron la casa de sus amos, talaron los bosques, cortaron y molieron las cañas de azúcar, plantaron algodón, cultivaron cacao, cosecharon café y tabaco y rastrearon los cauces en busca de oro. ¿A cuántas Hiroshimas equivalieron sus exterminios sucesivos? Como decía un plantador inglés de Jamaica, a los negros es más fácil comprarlos de criarlos.
Caio Prado calcula que hasta principios del siglo XIX habían llegado a Brasil entre 5 y 6 millones de africanos. Para entonces, ya Cuba era un mercado de esclavos tan grande como lo había sido. Ante todo el hemisferio occidental, allá por 1562, el capitán John Hawkins había arrancado 300 negros de contrabando de la Guinea portuguesa. La reina Isabel se puso furiosa. Esta aventura se tensió, clama venganza del cielo, pero Hawkins le contó que en el Caribe había obtenido a cambio de los esclavos un cargamento de azúcar y pieles, perlas y jengibre. La reina perdonó a la pirata y se convirtió en su social comercial.